Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre cómo transformar narraciones en historietas. Así que pon mucha atención. Pero antes de empezar, repasemos unos conceptos básicos. Narración es la manera de contar una secuencia o una serie de acciones o hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes. Esto ocurre en un lugar concreto y durante una cantidad de tiempo determinada, contada por alguien de una manera específica. Historieta es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos que puede o no contener texto, que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. Suelen ir enmarcadas en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia. Las historietas pueden ser de aventuras, superhéroes, terror, ciencia ficción, románticas, crítica social, entre otras. Ahora que ya tenemos unos conceptos básicos, te explicaré cuáles son las partes de una historieta. Viñetas son los recuadros en los que tiene lugar la acción de la historia y que sirven para separarla del resto del contenido de la página. Entre una viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo, que puede ser largo como de años o muy corto como de segundos, a conveniencia del autor. Ilustraciones son los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden ser de diversa naturaleza, desde dibujos simples y caricaturescos hasta ilustraciones pseudofotográficas y de enorme realismo. Globos de texto no siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué. También se les conoce como bocadillos. Onomatopeyas son expresiones que imitan o recrean un sonido. Cartelera, rectángulo que en la parte superior de la viñeta recoge la voz del narrador. Figuras o líneas cinéticas son aquellas rayas, curvas, nubes de polvo que transmiten la idea de movimiento. Metáfora visual es una idea que expresa a través de una imagen. Tipos de planos. Cada plano tiene un significado, produce un efecto diferente al lector. Es muy importante saber cuándo cambiar de plano, y para eso te explicaré los diferentes tipos de planos. Plano general muestra un personaje u objeto completo en su espacio. Plano americano, en figuras humanas, corta al personaje a la altura de las rodillas. Plano medio, en figuras humanas, corta al personaje a la altura de la cintura. Primer plano, muestra más o menos la cabeza y los hombros del personaje. Plano detalle. Este plano muestra un elemento con el propósito de que el lector se fije en él y solo en él. Y aunque existe gran variedad de planos, aquí te mencioné los principales. Ahora que ya sabes los elementos principales de una historieta, te mencionaré los pasos para transformar tu texto narrativo. Seleccionar el texto narrativo. Elegir un texto para realizar una historieta tiene que ver mucho con la intención para qué y por qué lo haces. A veces tendrás que elegir realizar historietas según el tema que estés viendo en clase, y otras veces te dejarán que sea tu elección. Elaboración de un guión. Un guión de historieta es una pauta para poder contar una historia a través de imágenes y textos. Una vez que ya seleccionaste tu texto narrativo, es el momento de hacer un guión. Para eso te mencionaré unos puntos muy importantes a seguir. Escaleta es una herramienta que se utiliza para escribir guiones. Puede hacerse primero a gran escala, contando rasgos muy generales del argumento y después irlo complementándolas punto a punto para hacerlas cada vez más concreto. Idea o argumento es el punto de partida al crear una historia. A la manera clásica, la pensamos en 3 tiempos: inicio, desarrollo y desenlace. En esta parte también tenemos que poner los personajes, que son quienes participan en la historia, personas, animales u objetos. Teniendo este punto te será más fácil realizar tu historieta, ya que podrás designar a cada personaje tu texto que habrá de poner en la viñeta. Recuerda
que no siempre quien escribe el guión es quien realiza los dibujos y que no existe un formato definido para hacer un guión. Crear la historieta. La historia es el eje principal. Aquí es donde se hace el relato, mejor dicho, de qué va a tratar y de la misma manera en qué dirección y temas se va a relatar en la historia. Para terminar de hacer tu historieta, es muy importante que revises estos pasos. Define tu objetivo y tu público ideal. Tienes que tener bien definido para qué, por qué y para quién vas a hacer tu historieta. Decide cómo y dónde contarás tu historia. Tienes que decidir qué es lo más esencial de tu texto narrativo, para que elijas qué personajes y escenarios utilizarás. Trabaja en tus personajes y la temática de la historia. Es muy importante que tengas definidos tus personajes y la temática de la historia para que todo lo que hagas tenga un sentido y un orden. Escribe tu escaleta. Esta te servirá de base a la hora de estar escribiendo tu historieta. Publica tu historieta, ya sea que la presentes en clase, en una revista, en el periódico mural o a tu comunidad. Es muy importante que siempre dejes tu firma para que todo el mundo reconozca quién o quiénes la hicieron. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Pásatela chido!